Continuando con los ejemplos de derivadas de funciones trigonométricas, vamos ahora a derivar una función trigonométrica recíproca y una función trigonométrica inversa. Yo elegí estos dos casos, pero sabemos que hay más opciones. Aquí en las recíprocas también tenemos la cosecante y la secante, y aquí en las inversas pues tenemos arcoseno, arcocoseno, arcosecante, cosecante y arcocotangente. Muy bien, entonces vamos a empezar con la derivada de una función trigonométrica recíproca. Y vamos a tener, por ejemplo, la derivada con respecto de x de 4 por la cotangente de 3x cuadrada. Tenemos un valor constante que multiplica la función, entonces ya sabemos que ese valor constante debemos sacarlo o apartarlo de la derivada. Entonces pasamos hacia afuera de la derivada y nos quedaría derivada de la cotangente de 3x cuadrada. Y entonces esto sería la derivada de la cotangente de u. Si comparamos con la fórmula, entonces u significa que vale en esta derivada 3x al cuadrado. Eso es importante saberlo, pues porque lo vamos a ocupar al momento de sustituir. ¿Cómo quedaría la sustitución entonces? Nos quedaría 4 por, y dice, derivada de la cotangente de u es igual a menos cosecante cuadrada de u, es decir, de 3x cuadrada por la derivada con respecto de x de u, es decir, de 3x cuadrada. Muy bien. Ahora nos falta derivar 3x cuadrada. Quedaría entonces 4 por menos cosecante cuadrada de 3x cuadrada por, y aquí la derivada de 3x cuadrada, pues sabemos que lo podemos hacer de una manera directa, ¿verdad? Para hacerla más rápido. Sería 2 por 3 son 6, y si le restamos 1 al exponente, entonces nos quedaría 6x. Finalmente, debemos de simplificar, y entonces multiplicamos aquí primero los signos. Más por menos, menos, por más, menos. 4 por 6x, 24x, cosecante cuadrada de 3x cuadrada. Y este es el resultado de la derivada de la función recíproca que elegimos al inicio. Lo mismo para cualquier otra de las funciones de este tipo. Elegimos la fórmula correspondiente, identificamos quién es u y vamos sustituyendo poco a poco en la fórmula y vamos derivando hasta que finalmente simplifiquemos y lleguemos al resultado. Ahora vamos a hacer un ejemplo con una función trigonométrica inversa. En este caso, yo elegí la función arcotangente, pero pues puede ser cualquiera de las otras funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, vamos a elegir entonces la derivada con respecto de x del
arco tangente de la raíz cuadrada de x. Vamos a identificar el valor de u. En este caso, en mi problema, es importante, ya decíamos, porque ese valor es el que vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, aquí dice arco tangente de u. Entonces, arco tangente de raíz cuadrada de x significa que para este problema, el valor de u es la raíz de x. Vamos a sustituir y nos quedaría de la siguiente manera. Derivada con respecto de x, derivada con respecto de x de u, que es raíz de x. Pero voy a acomodar la raíz de x como x a la 1/2 para poder obtener la derivada. Sobre 1 más u al cuadrado. Entonces nos quedaría raíz de x al cuadrado. Vamos a derivar el numerador. Y bueno, esta es la derivada de una variable elevada a un exponente. Entonces sería 1/2 por x a la n-1. 1/2 menos 1 nos da como resultado aquí menos 1/2. Sobre 1 más, y aquí tenemos la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado. Raíz cuadrada y potencia al cuadrado son operaciones inversas. Aplicadas directamente al mismo término, ¿qué sucede? Pues se van a eliminar. Y entonces nos quedaría solamente x. Lo que resta es simplificar. Aquí, bueno, yo sé que este término, el exponente, tiene que convertirse en positivo y además que el exponente fraccionario debe convertirse a raíz. Entonces, acomodando este término, obtendríamos 1 sobre 2 raíz de x sobre 1 más x. Vamos a dividir el término 1 más x entre 1 para convertirlo en fracción y poder hacer la división de dos fracciones. Entonces nos quedaría así. Extremo por extremo. 1 por 1 es 1 y medio por medio. 2 raíz de x por 1 más x. En este caso, bueno, voy a indicar la multiplicación y lo voy a dejar como 1 sobre 2 raíz de x por 1 más x. En este caso no considero conveniente hacer la multiplicación de los términos, porque para mí es mejor que quede el resultado así como está, factorizado, expresado como una multiplicación de cantidades. Entonces, este sería nuestro resultado de esta derivada. Bien, ahora, derivar, bueno, como decía hace un rato, las demás funciones trigonométricas de este tipo es lo mismo. Se elige la fórmula, se sustituye y se desarrollan las operaciones. Hay un caso que quiero mostrar, un ejemplo que es importante que vean cuando derivamos, que se presenta cuando derivamos funciones trigonométricas. Y es el caso de cuando la función trigonométrica está elevada a una potencia. Por ejemplo, que tuviéramos, a ver, déjenme borrar aquí también esta fórmula, ya no la vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a derivar con respecto de x el seno
cúbico de x. ¿Sí? Esta es una función trigonométrica, pero está elevada a una potencia. Por lo tanto, yo aquí no puedo aplicar directamente la fórmula de que nos dice derivada con respecto de x del seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u. Porque si se fijan, esta fórmula aplica cuando la potencia del término trigonométrico es 1 y aquí es 3. Entonces, para derivar esta función no utilizo, al menos al principio, esta fórmula. ¿Sí? ¿Cómo derivo entonces esta fórmula, esta función? Bueno, tenemos que usar la fórmula de una función elevada a un exponente, la que nos dice derivada con respecto de x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Es decir, primero vamos a considerar por la potencia que tengo que esta función es una función elevada a un exponente. Y entonces esto quedaría así. Derivada con respecto de x es n, en este caso n es 3, que es la potencia. Entonces n, que sería 3. Bueno, antes de eso, quería acomodar el término de otra manera. A lo mejor es más sencillo verlo así. O sea, tener seno cúbico de x es lo mismo que poner seno de x al cubo. Son dos maneras distintas de escribirlo, pero equivalen a lo mismo. Entonces ustedes lo pueden acomodar de la manera en la que mejor se acomode. Ahora sí, n es 3, y entonces al derivar esto como una función elevada a un exponente, nos da n, que es 3, por u, que es el seno de x, a la n menos 1. 3 menos 1 nos quedaría entonces al cuadrado. Por la derivada con respecto de x de u, que es la base de la potencia y que en este caso es seno de x. Y entonces ahí está ya mi primer derivada, que es una función elevada a un exponente. Vamos a terminar de derivar y entonces nos quedaría 3 seno cuadrado de x por, y nos queda derivada del seno de x. Ahora sí, esta derivada es con esta expresión, con esta fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Y entonces, pues sustituimos y dice que la derivada del seno de x es coseno de x por la derivada con respecto de x de u, que es x, ¿verdad? De x. Seguimos derivando, aún no hemos terminado, y nos quedaría 3 seno cuadrado de x por coseno de x por, y pues aquí nos queda la derivada de x con respecto de x, que nosotros sabemos es 1. Finalmente simplificamos y entonces 3 por 1 es 3 y nos quedaría seno cuadrado de x coseno de x. Y este es el resultado de esta derivada.